El Sistema Universal de Derechos Humanos. Los sistemas de protección de los derechos humanos tienen que hacer que los estados respeten los derechos y brindar una serie de mecanismos para obtener justicia y reparación en los casos que hayan sido violados. Estos sistemas cuentan con 3 elementos: las normas, leyes, declaraciones, convenciones, tratados internacionales, etc. Estos reconocen los derechos de las personas, les imponen límites y obligaciones a los estados. Los órganos se encargan de aplicar dichas normas. Los procedimientos son el modo y los pasos que deben seguir los procedimientos de aplicación de las normas para garantizar la imparcialidad y la transparencia. Existen los sistemas nacionales, que son los propios sistemas de justicia de cada país. Luego tenemos los sistemas internacionales. Dentro de estos podemos distinguir entre el sistema universal, regido por la ONU, y sistemas regionales, como el americano. La Organización de las Naciones Unidas. En 1945, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, representantes de 51 estados del mundo suscribieron la Carta de las Naciones Unidas. Este documento le dio origen a la Organización de las Naciones Unidas. Estableció sus principios, objetivos y los órganos principales. Entre ellos, la Asamblea General. Es un foro donde están representados todos los países integrantes. El Consejo de Seguridad. Vela por la paz y seguridad mundial. Sus 5 miembros permanentes son Rusia, Francia, China, Reino Unido y Estados Unidos, y 10 miembros rotativos. La Corte Internacional de Justicia. Resuelve controversias entre estados. La Secretaría General. Tiene la responsabilidad de representar a la ONU y de administrar la organización. Las organizaciones internacionales, las declaraciones y todas las normas a favor de los derechos humanos hubieron muchos avances en distintos asuntos, pero siguieron produciéndose situaciones de extrema gravedad, como los genocidios, persecuciones masivas y guerra donde se cometieron violaciones a los derechos humanos. El apartheid es un régimen que se aplicó en Sudáfrica en 1992. Las leyes del país establecieron la separación territorial y los distintos espacios cotidianos. En 1991 se inició la disolución yugoslavia, que se desmembró los 6 nuevos estados. Eso produjo una guerra civil que se conoce como limpieza étnica, que consiste en la expulsión o eliminación de población de origen étnico, y en este caso perseguían a los albaneses, que luchaban por su independencia. La comunidad internacional llevó adelante diferentes medidas para actuar en estas situaciones, pero el sistema internacional de derechos humanos mostró su debilidad al ser incapaz de juzgar y aplicar sanciones, ya que los responsables de hacerlo eran únicamente los estados. Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. En 1998 se produjo un hito en la lucha contra las formas más crueles de violaciones de los derechos humanos. Se aprobó el Estatuto de Roma, que entró en vigencia en 2002. Por un lado, creó la Corte Penal Internacional, primer tribunal internacional permanente con las facultades para juzgar a las personas responsables de cometer crímenes que afectan a la comunidad internacional. La Corte asumió el compromiso de colaborar en la investigación y el procedimiento judicial. La Corte designó a los más graves de trascendencia para la comunidad internacional. A los siguientes: la comunidad de lesa humanitaria. Los actos que se cometen como parte de un ataque generalizado o un sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque incluye el exterminio, la esclavitud, las torturas, el apartheid, la desaparición forzada de personas y la persecución étnica o religiosa. Los crímenes de guerra. Actos cometidos como parte de un plan a gran escala. Desconociendo los acuerdos internacionales, por ejemplo, ataques planificados a una población civil, aplicación de torturas y trato inhumano a los prisioneros. La agresión que produce cuando quien controla el poder político o militar de un Estado planifica o realiza un ataque que constituye una violación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Estos crímenes no prescriben, es decir, que pueden ser juzgados muchos años después de haber sido cometidos. Los estados americanos comenzaron a reunirse en 1899, cuando se celebró la primera conferencia interamericana.
Durante la novena conferencia, realizada en 1948, se aprobó la Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del Hombre, y se creó la Organización de los Estados Americanos, OEA. En 1969, la OEA aprobó el primer Tratado Internacional del Sistema Interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Un tratado es un acuerdo celebrado por escrito entre dos o más estados. La Convención Americana es un tratado, por lo tanto, tiene mayor fuerza legal que una declaración, ya que es un carácter obligatorio para los estados que lo firman. Algunas de sus características más importantes son las siguientes. Consagra el derecho a la vida y alienta a eliminar la pena de muerte. Reconoce el derecho a la integridad física, a la honra y a la dignidad, a la protección de la familia y a las libertades de circulación y residencia, de religión, de pensamiento y de expresión. Compromete a los estados a poner en marcha todas las medidas necesarias para que sus poblaciones disfruten de los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura dentro del máximo de las posibilidades. Reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había sido creada en 1959, y crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La OEA es la organización internacional que rige el sistema interamericano de derechos humanos, actualmente integrada por los 35 estados independientes del continente americano. Su propósito es lograr que sus estados miembros un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Los pilares sobre los que se sustentan sus normas y líneas de acción son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Cuenta con distintos órganos. La Asamblea General, el órgano supremo integrado por delegaciones de los estados, donde se delibera sobre los distintos temas y se toman las decisiones. La Secretaría General, que cumple con lo que ordena la Asamblea. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, responsable de la promoción y protección de los derechos humanos. Otros organismos y entidades especializadas, como la Organización Panamericana de la Salud, OPS. La Corte Interamericana es una institución judicial que vela por la aplicación e interpretación de la Convención Americana. Cuando un hecho de violación de derechos humanos no se resuelve satisfactoriamente, se puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si la Comisión considera que el caso es admisible, lo transfiere a la Corte Interamericana para que investigue, juzgue y se expida. Los derechos humanos son la idea de que todos somos iguales en dignidad y, por ello, nos corresponden los mismos derechos. Cuando alguien no es tratado de la misma manera, se lo denomina discriminación. Sin embargo, las normas tienen atención especial sobre una parte de la sociedad en una situación desfavorable y/o vulnerable. En este caso se genera una discriminación positiva, que quiere contrarrestar las desventajas sufridas por este grupo de personas. Uno de los ejemplos más comunes en este caso son los derechos de los menores, cuya historia comenzó en 1924, tras la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Esta fue la primera declaración internacional que priorizó las necesidades de los niños y las responsabilidades de sus tutores. Una declaración define ideas, pero no cumplimientos obligatorios. Por eso, 20 años después, representantes de más de 40 países iniciaron un tratado. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Argentina la incorporó unos días después y en 1994 se unió a la Constitución Nacional. A partir de la aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, los niños pasaron a ser considerados sujetos de derecho, protagonistas de su propio desarrollo. También se incorporaron una serie de derechos similares a los de los adultos, como expresar opiniones, ser escuchados en juicios, ser protegidos de la explotación laboral, etc. Su primer instrumento jurídico fue el derecho a la identidad. Conclusión. Los derechos son muy importantes para generar una igualdad universal y una paz mundial. A nuestro parecer no se ha logrado todavía, pero creemos que está en proceso.